Muy buen día a todos. Quería agradecer al doctor Montoya por su invitación a ese gran evento, que es muy importante para mí mostrarle un poco lo que estamos desarrollando aquí mismo en la uni. No quería simplemente mostrar lo que estamos haciendo, sino que mostrar un poco el panel de posibilidades que podrían llevar los cohetes experimentales aquí en el Perú. Así que mi presentación va a ser un poco más general que simplemente nuestro proyecto aquí. El contenido de mi exposición, primero empezaremos por definir lo que es un cohete experimental para que todo sea bien claro para todos aquí. Después hablaremos de las aplicaciones al nivel de la ingeniería, de las aplicaciones al nivel científico, de la posibilidad de hacer lanzamientos de cargas útiles y ver un poco qué tipo de cargas útiles se puede lanzar con ese tipo de cohetes que son bien chiquitos al final. Y por fin, una cosa que para mí es el más importante actualmente en el mundo en el cual vivimos, que es el desarrollo de competencias técnicas, pero también humanas. Pues empezamos por la definición general. Bueno, es una definición de los cohetes experimentales, es mi propia definición. Un cohete experimental es un vector desarrollado para un método experimental cuyo objetivo es ayudar a la resolución de un problema al final, un problema que se plantea a lo largo del método de investigación, ¿no? Entonces, aquí algo importante es que no desarrollamos un cohete solo para lanzarla, para ir lejos, sino para probar una experiencia, para mostrar su aplicación, ¿no? Y probarla. Un poco para darle una idea de qué tipo de cohetes estamos hablando, aquí les puse un diseño de cohete que justamente el cohete que estamos desarrollando. Básicamente, como datos generales, tiene una longitud de 1,50 m hasta 3 metros, puede ser un poco más alto, un diámetro entre 80 y 200 milímetros, un peso entre 4 y 20 kilogramos, depende realmente de su carga útil al final de la experiencia que se supone que llevamos. El motor generalmente es un motor sólido, de propelente sólido. Puede ser también líquidos o híbridos, sino que la propulsión sólida actualmente es la más cómoda, ¿no? Es barato y te permite despegar fácilmente el cohete. Un sistema de recuperación que cada cohete experimental que se lanza, tratamos de recuperarla intacta para poder estudiar un poco los datos que ha sacado durante su vuelo. Una electrónica de base con secuenciadores para justamente activar el paracaídas o lanzar la carga útil al buen momento. Y también puede llevar varios tipos de sensores, ¿no? Aquí puse unos ejemplos que desarrollamos más tarde, pero bueno, puede ser sensores de presión, sensores extensiométricos para ver un poco la deformación de los materiales. Una telemetría que nos permite, bueno, a veces el paracaídas no sale del cohete, pero gracias a la telemetría recorremos todos los datos importantes del vuelo. Y también una carga útil, que también voy a desarrollar un poco más el tema más tarde, pero generalmente son CANSAT o experiencias científicas, ¿no? Entonces empezamos con las aplicaciones de ese tipo de cohetes, las aplicaciones al nivel de la ingeniería. Primero el estudio de nuevos materiales, porque básicamente un cohete tiene que ser bien liviana. El objetivo generalmente es de llegar a una cierta altura, ¿no? Para poder experimentar, ¿no? Entonces se trata de usar materiales como la fibra de carbono Kevlar, y también ese material en nudo de Abera, que es un material que nos permite hacer materiales sándwich, ¿no? Materiales compuestos. Actualmente en el Perú no se usa muchísimo ese tipo de materiales y creo que con ese tipo de proyectos podemos empezar trabajando ese tipo de material, aprender un poco las maneras de trabajarlo y así implementarlo en otros grupos. Por ejemplo, pensando en la fibra de Kevlar carbono,
podría servir para la policía, por ejemplo, a desarrollar escudos muchísimo más livianos que los escudos que utilizan actualmente. Pero ese tipo de materiales lo podemos probar ya en cohetes que van a vivir en un ambiente un poco complicado, ¿no? Con mucha aceleración, muchos esfuerzos. Entonces es interesante utilizar ese tipo de materiales y probarlos. También se puede hacer experiencias de optimización un poco de la forma, optimización de flujo. Aquí, por ejemplo, hemos tratado en ese cohete de optimizar los cambios de diámetros de nuestro cohete. Aquí pueden ver que hay zonas de interés, ¿no? En cada cambio, desde la arriba hasta el final del cohete. Y vamos estudiando, ¿no? Con estudios CFD, un poco estudiar la forma, encontrar los ángulos optimizados, ¿no? Más que todo por ese cohete en el dominio subsónico, pero también pueden ser estudios en supersónico que después se pueden aplicar para el sector aeronáutico. Y bueno, así vamos optimizando nuestra forma y la idea es de encontrar un poco el mejor ángulo, ¿no? Y así poder difundir la información para las otras personas en el mundo que están desarrollando cohetes experimentales, ¿no? Al final, añadir un poco nuestro trabajo a la literatura de ese tipo de cohetes. También se pueden hacer experiencias de control de trayectoria. Aquí... Oh, salto una acá. Ya. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño video de cohete experimental cuyo objetivo es controlar su giro. Es algo que nos permite básicamente lanzar cargas útiles sin que esté girando, porque van a ver durante el vuelo que el cohete va a tener muchísimo giro y la idea es de encontrar un sistema que permite anular todo este giro para que la carga útil pueda desarrollar su experiencia sin problema. Si me puede, por favor, lanzar el video. Bueno, básicamente aquí ven todo un vuelo de cohete experimental, ¿no? Un empuje que no dura mucho tiempo. Ven que rápidamente el cohete empieza a girar muy rápidamente y ese puede ser un problema al final para la carga útil, no para la experiencia que está llevando. Generalmente queremos lanzar la carga útil sin giro. Y aquí ven con un sistema yo-yo de spin, que son dos masas que se lanzan del cohete, permite anular casi todo el giro. Bueno, un poco vuelve el giro, pero casi nada antes de lo que estaba antes, ¿no? Otro tipo de control de trayectoria, ese es un proyecto que se está desarrollando en mi universidad, en la Estaca, en Francia. Es un sistema de control activo para guiar el cohete y para que pueda chocar una cibla, ¿no? Una cibla que básicamente en este caso utilizan un globo cautivo para poder suspenderla, ¿no? a más o menos 100 metros del suelo. Y bueno, ese tipo de cohetes, en este caso es un cohete experimental de agua, no con una propulsión sólida. Y básicamente ven que lo importante no es de llegar alto, sino probar nuestra tecnología, ¿no? Y este tipo de aplicación en el PO, por ejemplo, podría servir para la defensa, ¿no? Más que todo un tema militar, ¿no? De construir misiles que se podrían guiar, ¿no? con alta precisión. Ahora pasamos a las aplicaciones más científicas. Una de las aplicaciones más básicas de los cohetes que se utiliza muchísimo por el hecho que los cohetes experimentales al final son de un costo muy bajo. Por ejemplo, reproducir un perfil atmosférico tomando en cuenta la temperatura y la presión a lo largo de la altura. Bueno, en este caso si el cohete necesita llegar suficiente alto, ¿no? En función de cuál parte de la atmósfera necesitamos estudiar. Y esto nos permite estudiar fenómenos de la atmósfera. Bueno, en este caso puse una imagen de aurora boreal, pero bueno, claro que en Perú no hay este tipo de eventos, ¿no? Auroras boreales, pero un fenómeno muy importante que conoce Perú es el fenómeno del Niño. Y este tipo de cohetes justamente lanzados durante este fenómeno
podrían permitir un poco conocer mejor este fenómeno, ver cómo se desarrolla y encontrar una solución, ¿no? Para evitar todos los problemas que lleva el fenómeno, ¿no? Y lo bueno de ese tipo de cohetes es que se puede lanzarlos con viento, con lluvia, no hay problema. Así que, bueno, para el fenómeno del niño, por ejemplo, sería muy bueno utilizarlos, ¿no? Para estudiar un poco lo que está pasando. Otro tipo de aplicación, que en este caso hablamos más de cohetes sondas, que son cohetes, al final, básicamente como un cohete experimental, sino que es un poco más grande y tiene un empuje un poco mayor para llegar a las altas esferas de la atmósfera. Y en este caso se puede observar otros cuerpos, ¿no? Como el Sol o como Marte o otro planeta. La idea es que si estudiamos esos mismos cuerpos aquí en la Tierra, tenemos problemas con la atmósfera que al final impide pasar ciertas frecuencias que son interesantes de usar. Entonces con un cohete sonda se puede mandar sensores, ¿no? En la alta atmósfera y así estudiar esos cuerpos con cualquier tipo de frecuencia. Y también para las aplicaciones científicas y más que todo quería presentar esta aplicación aquí porque hay otro proyecto que se llama Kila Lab que se está desarrollando actualmente, un proyecto para llegar a la Luna y están desarrollando una carga útil tipo CubeSat y básicamente un cohete experimental les podría servir en este caso como banco de prueba porque al final pueden ver aquí una curva, ¿no? de aceleración. Llegamos más o menos a 10 G de aceleración y esto con un cohete que no está diseñado para ir más allá, pero se puede llegar hasta 20, 30 G sin problema. Y también reproduce un poco las vibraciones que podría conocer ese tipo de carga útil, ¿no? Que para optimizar un poco su forma, confirmar los estudios que se realizan con elementos finitos para poder asegurar el lanzamiento después en un cohete mayor, ¿no? En un cohete para realmente llegar a la Luna, ¿no? Pero este tipo de cohetes experimentales pueden servir de banco de prueba para ese tipo de proyecto como el de Kilala. Llegamos a los lanzamientos de cargas útiles. Aquí me parecía muy interesante presentarle esto porque justamente en la uni están desarrollando desde hace unos años ahora los CANSAT. ¿Qué son CANSAT? Son latas, sí, un mini satélite del tamaño de una lata, cuyo objetivo es quedarse en la zona aérea, ¿no? La idea no es satelizarlo. Y bueno, aquí tenemos dos tipos de CANSAT, uno más básico, ¿no? Que es este, que simplemente se lanza con el cohete, tiene un paracaídas para poder volver al suelo y de ahí puede también hacer una cartografía atmosférica, puede medir cualquier datos que nos interesan, ¿no? Y igual puede sacar fotos de una zona, ¿no? Por ejemplo, podríamos mandar ese tipo de CANSAT en zonas donde hubo fenómenos como terremotos, por ejemplo, y un poco hacer una cartografía de la zona con las fotos que puede sacar, tomando en cuenta que se pueden lanzar esos tipos de CANSAT a 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿no? Otro tipo de CANSAT, que es un CANSAT rover, al final es la misma cosa, sino que tiene ruedas y una vez que llega al suelo con su paracaídas, le permite desplazarse y hacer su misión al suelo, ¿no? En este caso también podría ser para rescatar personas, ¿no? En peligro, mientras de mandar personas seguros, ¿no? Sin saber realmente dónde están los heridos, ¿no? Se puede primero mandar ese tipo de CANSAT para buscar a las personas y de ahí intervenir en zonas más precisas, ¿no? Y también otro tipo de CANSAT o de dron también, bueno, aquí un CANSAT drone con alas que se pueden pegar a su cuerpo, ¿no? Para entrar en el cohete, o también chiquitos drones como este dron. Se podría lanzarlos con un cohete sin problema y así alcanzar una altura de 2-3 kilómetros igual, ¿no? Lo que permite al final ganar toda la energía que hubiera necesitado el dron para levantarse, ¿no? A esa altura.
y poder así monitorear toda una zona, ¿no? Pienso más que todo en el rubro agrícola aquí, la agricultura, que podrían usar este tipo de tecnología para poder un poco conocer mejor su terreno, ¿no? Ver las zonas donde se necesita intervenir, ¿no? Un poco trabajar más la tierra y este tipo de cosas. Con cohetes experimentales y que pueden lanzar este tipo de cargas, ¿no? Se podría así monitorear todo ese tipo de zonas. Igual que también pueden servir en el caso de un terremoto, lanzamos el dron a 2 kilómetros de altura, con la precisión de las cámaras actuales puede ya ir buscando las personas heridas, ¿no? Las personas que necesitan apoyo rápido y de ahí mandar los seguros, ¿no? La idea es que este tipo de tecnología, como se queda cerca del suelo, al final solo 2 kilómetros, tiene una alta precisión, ¿no? Realmente podemos ver todos los detalles de la Tierra a esa altura. Y bueno, también se puede mandar prototipos de proyectos espaciales. En este caso pensaba en un módulo que se está desarrollando en mi escuela que nos va a servir para medir las basuras espaciales, ¿no? Que actualmente es un gran problema a nivel del sector aeroespacial, porque cada vez que lanzamos satélites, que mandamos cohetes, al final dejamos a veces basuras espaciales, ¿no? Que son, como su nombre lo indica, ¿no? Basuras que un día podría ser un gran problema porque no vamos a poder lanzar más cohetes sin riesgos que choca contra un fierrito o algo así que está en órbita. Entonces se desarrolla mucho en el mundo este tipo de proyectos. En este caso está equipado de 6 radares LIDAR que permiten ver a 360 grados toda la zona alrededor del mismo mini satélite, y así poder cartografiar todas las basuras, ¿no? Y para poder ir a recorrer todo sin problema. Y bueno, por fin, una aplicación que es muy importante porque al final tratamos de proyectos estudiantiles, ¿no? Que en Francia incluso hay jóvenes de 14 años que empiezan a desarrollar cohetes experimentales, y realmente puede ser algo que al final más que todo forma a la gente, ¿no? Forma a la gente con proyectos de ese tipo que duran 1 año en desarrollo y que después los estudiantes no pueden ser listos para empezar otro tipo de aplicaciones mayores en el sector aeroespacial. Entonces, la gestión de proyecto, que al final es algo muy importante, ¿no? Más que todo para los ingenieros, creo que siempre tenemos que trabajar en equipo, tenemos que empujar un proyecto, ¿no? Y todo eso pasa por una buena gestión de proyecto, y ese tipo de proyectos de cohetes experimentales necesitan una buena gestión de proyecto para ser llevado al final, ¿no? Y poder lanzarla sin riesgos y asegurando el buen funcionamiento de toda la experiencia. El trabajo en equipo, que actualmente en el mundo creo que solo hablamos de trabajo en equipo, ¿no? Porque al final nadie actualmente desarrolla un proyecto solo en su casa, ¿no? Entonces, poder aprender a trabajar con nosotros, que es algo muy importante, que al final, si solo seguimos nuestros estudios en las universidades, claro que vamos a aprender muchísimo a nivel técnico, pero si no sabemos trabajar con otros, al final todo nuestro conocimiento no sirve realmente, ¿no? Entonces, ese tipo de proyecto nos permite trabajar en equipo, aprender un poco de la comunicación, ¿no? Gestionar los problemas y también aportar su piedra, ¿no? Su piedrita o su engranaje, en este caso, al proyecto para que todo se desarrolle bien. Descubrir una metodología científica, al final estamos realmente utilizando una metodología científica, básicamente plantear un problema, ¿no? Hacer estudios de ver cómo se podría arreglarlo, plantear una hipótesis, probarla de manera experimental, ¿no? Con el cohete directamente y sus experiencias, analizar los resultados y de ahí o volver a hacer la bucle o reportar los resultados en un informe, ¿no? Que al final podrá servir para otros, ¿no?
Y este tipo de metodología es muy importante que se aprenda desde muy joven, porque así los jóvenes van despertando su cultura, ¿no? de la ciencia y su curiosidad, ¿no? Y lo que hace que al final se van a interesar en esos rubros muy importantes y un poco poder empezar a también llevar aportar, ¿no? su piedrita a la ciencia, ¿no? Y bueno, trabajar nuevos materiales o descubrir nuevos métodos de fabricación, eso más al nivel de las competencias técnicas. Básicamente, aquí en el Perú todavía no se trabajaba muchísimo con fibra, ¿no? Fibra de vidrio sí, pero fibra de carbono casi nada. Fibra de carbono Kevlar todavía menos. Entonces, aquí también con ese tipo de proyectos podemos ir aprendiendo nuevas técnicas, ¿no? que básicamente se usan muchísimo al extranjero y que son necesarios para el desarrollo del mismo Perú. Y bueno, también otras técnicas de fabricación como aquí una soldadura por fricción, ¿no? Que son actualmente las técnicas de fabricaciones más usadas en el sector aeroespacial y que permiten mejorar todo tipo de construcción, ¿no? Y bueno, una cosa que sin la cual yo no estaría aquí, entonces me parece muy importante, ampliar su red de trabajo y su cultura. Al final, la ciencia, para mí actualmente la ciencia es algo mundial, ¿no? No estamos trabajando algo solo para nuestro chiquito país o nuestra región, ¿no? Sino que también es para desarrollar todo el mundo, ¿no? Y lo bueno de los cohetes experimentales es que generalmente lo lanzamos durante campañas internacionales, lo cual permite encuentros con nueva gente de otra cultura, se puede intercambiar ideas, se puede construir nuevos proyectos y bueno, si yo estoy aquí hoy en día hablando a ustedes es que hace un año ahora estaba en una campaña de lanzamiento y encontré al equipo de la uni y de ahí fuimos desarrollando el proyecto, ¿no? Y actualmente estoy aquí, ¿no? Entonces, para mí, los cohetes experimentales son también un medio, ¿no? Para poder conocer un poco los otros ingenieros y científicos del mundo, ¿no? Compartir las ideas y ir desarrollando proyectos juntos, ¿no? Que me parece muy importante actualmente. Y bueno, muchas gracias por su atención.